Estás escuchando El Mundo Te Quiere Ver. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Te Quiere Ver. Y acá vengo con novedades, con un poco de transformación. Quienes me siguen en mis redes sociales saben que estoy haciendo un giro en todo lo que tiene que ver con mi negocio y con mi comunicación hacia lo que tiene que ver con perspectiva de género, feminismo y demás temáticas relacionadas. Sigo desde la comunicación, ese es mi punto de vista, el prisma desde el que miro el mundo, pero lo estoy atravesando ahora por el feminismo y la perspectiva de género. Así que me parecía una buena oportunidad para empezar a hablar de lo básico que tiene que ver con esto. Y por eso invité a una persona que creo que nos puede ayudar muchísimo en eso. Su nombre es Tania Nanus, es fundadora y directora ejecutiva de Lentes Púrpura, una organización enfocada en prevenir y abordar la violencia de género, y además es consultora en género, diversidad y seguridad y facilitadora de justicia restaurativa. Bienvenida, Tania. Muchas gracias por invitarme y estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, pues como ya se mencionó, yo soy Tania Nanús, dirijo una organización que se llama Lentes Púrpura y pues desde ahí trabajamos pues en diversas estrategias justamente para poder prevenir y atender la violencia de género desde un enfoque interseccional, ¿no? Entendiendo que la violencia no solamente se vive por temas de género, sino por otros, ¿no? Hay multifactores y eso hace que se puedan cruzar las violencias. Y bueno, siempre buscando que el enfoque que logremos integrar, pues sea más sostenible y menos punitivo, ¿no? Menos enfocado en el castigo y más como pues en garantizar que no vuelva a pasar, ¿no? Y Ujú. como reparar las estructuras del tejido. Buenísimo, buenísimo. Y yendo un poco a lo que contaba en la introducción, si tuvieras que explicarle a alguien que quizás está alejada o alejado de estas temáticas, ¿cómo le explicarías? O alguien que viene de otro mundo, ¿no? ¿Cómo le explicarías qué es el feminismo? Pues bueno, es bien interesante porque de entrada el feminismo tiene muchos tipos, ¿no? Y entonces ciertamente van a haber ciertas diferencias dependiendo como con cuál te identifiques más. Pero para mí es justo, o sea, a mí algo que me gusta mucho como explicar a través del feminismo es pues que todas las personas logren su mayor potencial, ¿no? Independientemente pues, de cuál sea ese y pues lo que busca el feminismo o los feminismos para mí es justo eliminar pues esas barreras sociales, políticas y económicas que hoy existen que hacen que las personas no alcancen su mayor potencial y pues particularmente las mujeres también, ¿no? Ujú. Qué linda definición, me gusta muchísimo. ¿Y cuáles crees que son hoy los principales desafíos del feminismo o de los feminismos, como decías vos recién? Pues bueno, creo que yo veo varios, pero entre ellos está, pues sí hay una fragmentación en este momento, en donde pues hay feminismos un poquito más radicales, en los que piensan o que pues ni los hombres ni personas trans o no binarias deben de ser parte del movimiento, mientras que por otro lado pues está el otro movimiento, la otra parte que sí es trans incluyente y busca también que los hombres pues encuentren pues también este lugar, ¿no? Dentro del movimiento, a lo mejor no protagónicamente, pero pues sí algún lugar. Y creo que el otro punto que tiene un poco que ver con eso, yo sí estoy viendo como un choque bastante fuerte que no se vivía antes, por lo menos no tan abiertamente, en cuanto a cómo los hombres pues están ya teniendo como cierta resistencia. Creo que por muchos años como que se vivió como una cierta cultura de cancelación, en donde de repente, pues en aras de generar espacios seguros,
como que se cancelaron a las personas, ¿no? Y se hacían como comentarios políticamente incorrectos, ¿no? Pero esto, pues en realidad no cambió de sistema o desde la estructura lo que las personas pensaban, sino más bien nada más los escondió. Y entonces ahora que tienen como, pues que empiezan a salir como estos discursos justo más de derecha, Milei, ¿no? Trump, entre otros líderes, pues como que se les da como un permiso a todas estas personas pues más conservadoras que estaban como escondidas, pues de ya poder decir, pues esto no me late, yo ya empiezo a escuchar discursos de las mujeres ahora tienen más privilegios que los hombres, es injusto, ¿no? Entonces como que se empieza a ver este pushback que me parece que antes no es que no existiera, pero no estaba tan fuerte. Y Ujú, entonces eso lo puede ver también en las realidades de cosas que están pasando hoy en día, ¿no? Esta serie de adolescencia que es traumática y que está basada en hechos reales, ¿no? Y es como este pushback, ¿no? De la manosfera y pues toda esta onda alrededor de las narrativas, pues machistas y como más tradicionales, ¿no? De regresar al hombre a su lugar natural, lo que sea que eso signifique. Y pues es interesante como en este momento yo veo como bastantes crisis de relaciones sociales, particularmente entre hombres y mujeres. ujú. ¿Y cómo responderías a las personas que quizás hacen cuestionamientos como, por ejemplo, esto de decir que es injusto, que las mujeres tienen más privilegios que los varones, o frente a los tipos cuestionamientos que se le hace al feminismo? ¿De qué manera responderías? Pues bueno, creo que de entrada cuestionar el feminismo o los feminismos, me parece que es muy válido, porque sí hay mucho que cuestionar también, dependiendo en dónde estés parada, pero definitivamente, pues los feminismos más privilegiados, ¿no? Es desde de un inicio, pues empezaron pues prácticamente con personas que eran blancas y que estaban en una clase social, pues más alta, entonces creo que definitivamente cuestionar el feminismo es parte y yo sí haría esos cuestionamientos. Sin embargo, también creo que por otro lado, pues los feminismos son los que de alguna manera nos han avanzado, ¿no? Entonces creo que ahí es hacer esta disyuntiva entre poder hacer un análisis crítico y saber en qué se ha equivocado. Y por otro lado, también ver los avances que el feminismo o los feminismos han generado hacia las mujeres. Y pues creo que siempre es difícil, ¿no? Cuando hay estos cuestionamientos, pero pues yo siempre digo que hay que escoger nuestras batallas, entonces hay que aprender cuándo sí, cuándo no contestar. Pero si se decide contestar, pues muchas veces es como también a través de datos, ¿no? O sea, creo que al final los datos todavía están en nuestro lugar. O sea, están, pues sí, lamentablemente, pues hay mucho todavía que podemos ver que falta. Y es también explicar como estas partes de lo que hemos estado tratando de hacer, pues es poner el piso parejo, porque hoy en día no está el piso parejo, ¿no? O sea, hoy en día no, todas estas cuotas afirmativas o de discriminación, como le llaman, pues lo que intentan hacer es poner el piso parejo, porque hoy en día no es así. Y Ujú, entonces, pues creo que se ha hecho un trabajo muy fuerte para poder, pues, generar cambios y hemos avanzado, pero definitivamente todavía hay mucho por hacer. ujú. ¿Y esperás ver cambios en lo que tiene que ver con equidad, con género en los próximos años? Porque recién también mencionabas, bueno, el momento que estamos viviendo, quizás de cierto como rechazo o ese tipo de cuestiones. ¿Cómo lo ves vos? Pues bueno, creo que totalmente esa parte es muy interesante y quién sabe qué pasará, pero definitivamente lo que sí creo es que tenemos que hacer una estrategia mucho más estructural que genere cambios de raíz para poder ver cambios, ¿no? Para poder de verdad ver una transformación. Lo que yo percibo en este momento es que sí, pues de repente esta renuencia y esta resistencia, pues sí se ha intensificado eh, y creo que es multifactorial, ¿no? Son muchas cosas lo que hacen que eso suceda, pero, pero bueno, como que de repente se percibe como que a los hombres no es que les estaban quitando sus privilegios, sino que se estaban compartiendo. Y esto a nivel muy
diría como muy más o menos, ¿no? Porque pues en realidad también podríamos hablar de que solamente ciertas mujeres han logrado llegar a ciertos espacios, ¿no? No somos todas, o no son todas. Y entonces, pues creo que es, no sé, creo que es interesante como ver cómo se ha, o sea, cómo se ha movido toda esta situación y cómo se va a seguir moviendo. Pero creo que definitivamente tenemos que tener una mayor estrategia para que esto funcione y pues se afiance de una manera justo estructural. Desde mi perspectiva, tenemos que trabajar con los hombres. Los hombres son parte del problema, pero también son parte de la solución. Y lo que pasa es que hemos estado tan, pues, genuinamente y orgánicamente enojadas, ¿no? Pues por todas las situaciones que se viven, que me parece que los hemos dejado atrás y de repente eso genera que, pues que entonces tengamos muchas mujeres empoderadas, pero hombres muy resistentes a perder privilegios, ¿no? Y Ujú, entonces claro. de ahí viene también toda esta resistencia. Ujú. Y yendo un poco a vos, a tu proyecto y lo que vas creando, ¿qué te llevó a fundar Lentes Púrpura y cómo viene siendo el camino que desde entonces? Pues bueno, creo que Lentes Púrpura se forma desde dos lugares diferentes. El primero es, pues yo intentando buscar un espacio en donde no haya violencia laboral, pues por experiencias pasadas que viví. Y por otro lado, pues por una necesidad genuina que, pues por la que México y América Latina pasa, ¿no? Que es pues la violencia machista, ¿no? Y entonces esto se da también en el momento, en la pandemia, ¿no? En donde empieza a haber un aumento de esta violencia y entonces, pues, parte de la misión de Lentes Púrpura es también justo desnormalizar toda la violencia que existe y poder ponerle nombre para de esa forma, pues, transformarla. Y Ujú, entonces, pues bueno, creo que siempre es difícil, ¿no? La consultoría hoy en día avanza un poquito más fácil que la fundación. Siempre hay retos, ¿no? Retos estructurales, retos ahora sí que de todo tipo de recursos, de personal, de status quo, pero bueno, creo que se ha visto un avance definitivamente en cómo también pues, las empresas, las organizaciones, cómo van generando cambios y pues también entender que es poco a poco, ¿no? O sea, que las cosas no, lamentablemente no van a cambiar de un día a otro, que hay que tener paciencia y pues sí, creo que ahora sí que, digo, como que con la edad vas un poco afianzando como diría como ciertos pensamientos, pero también poniéndolos en un plano menos emocional. Por lo menos esa fue mi experiencia, en donde cuando era más chica y por muchos años estuve muy enojada. Y entonces ese enojo creo que es importante, es parte del camino, pero cuando dejé de estar enojada pude ver como un espectro un poquito más amplio. Yo creo que es parte del camino no estar enojada y creo que hay muchos que estar enojadas. ujú, Eh, pero hoy en día como que lo puedo ver de una manera un poquito menos emocional y más práctica y pragmática, que creo que eso es lo que hace un poco también los años. Y no quiere decir que no esté enojada, sigo enojada, pero lo puedo ver desde un lugar diferente. ujú. ¿Y por qué, para quien no conoce, por qué el nombre Lentes Púrpura? Bueno, lentes púrpura justamente significa pues que una vez que te pones estos lentes púrpura metafóricamente hablando, pues puedas justamente visibilizar como las violencias a las que estamos acostumbradas y acostumbrados y empezar a generar pues espacios de cambio, ¿no? Es empezar a reconocer qué es lo que hay y ver de qué forma se puede transformar. Entonces, es como una metáfora de eso. Viene de una escritora de Barcelona que se llama Gemma Lines y bueno, de ahí sale el nombre. Ujú, qué lindo. Qué interesante. Y Tania, ¿cuál fue hasta ahora el momento más desafiante desde que empezaste a trabajar en estos temas? Pues bueno, creo que lo que podría decir en este momento es que por primera vez, ¿no? Ya estábamos empezando a ganar como ciertos fondos
fondos más grandes que venían de Estados Unidos. Y entonces, lamentablemente, nos tocaron pues todos los recortes de Donald Trump y entonces pues perdimos mucho dinero. Entonces, bueno, creo que sí fue muy difícil porque eran proyectos pues con los que teníamos mucha emoción de empezar y pues porque llevamos mucho tiempo esperando, ¿no? Para poder ganar pues estos proyectos y bueno, en cuanto entra a la presidencia Donald Trump, pues se hace un recorte y entonces eso hace que pues nada, nuestros proyectos se cancelaran. Y bueno, pues creo que es muy difícil porque llevamos esperando mucho tiempo, porque para ganar proyectos más grandes necesitas tener como mínimo 3 años, y entonces apenas el año pasado los cumplimos. Entonces, bueno, fue la verdad muy complicado, porque justamente es eso, es como la expectativa de lo que llevábamos esperando. Pero bueno, creo que lo hemos logrado sortear, pero pues sí vemos como una preocupación constante en términos de fondos. Ujú. ¿Podrías repetir lo último que dijiste que se cortó? Sí, claro. Vemos una preocupación constante en temas de fondos, ¿no? De fondos como para aplicar en los que podamos pues, generar también estos proyectos que tenemos pues de manera más integral. Ujú. Bien. Y yendo a la última pregunta, que es una que repito siempre a lo largo de los episodios, ¿cuál es la historia que querés contar desde todo lo que haces, desde todos tus proyectos? Qué buena pregunta. Em, pues creo que la historia que quiero contar es que todas las personas merecen justo alcanzar su mayor potencial, ¿no? Independientemente de quiénes sean. O sea, y creo que al final, pues muchas veces no nos damos cuenta pues, de lo privilegiados o privilegiadas que somos y de cómo pues también tenemos la oportunidad de hacer algo y generar un impacto y generar a través ¿no? de acciones diarias y cotidianas, pues generar cambios y acciones que generen y transformen los espacios. Como muchas veces hablamos del sistema y de las empresas y totalmente hay un problema que es colectivo, pero hay otra parte que definitivamente es individual y al final las personas somos parte de las empresas y somos parte del sistema y entonces por ende somos parte del cambio que podemos hacer pues todos los días para generar pues, espacios que sean seguros para todas las personas. Entonces, creo que la historia que queremos contar es, pues las personas tenemos una responsabilidad. Hay un problema que es colectivo, pero las personas individualmente tenemos una responsabilidad que debemos pues, de considerar. Ujú. Gracias, Tania, por venir al Mundo Te Quiere Ver y por el tiempo que dedicaste a compartirnos tu conocimiento y también un poco a esto, como en esta búsqueda que contaba al principio de empezar a orientarme a estos temas, también, bueno, como ayudarme a iniciar esa búsqueda y a poder contarle a las personas que escuchan este podcast, bueno, de qué se trata todo esto. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti por invitarme y pues es un gusto estar aquí y pues estamos en contacto. Antes de que te vayas, quiero pedirte un favor. Si te gustó el episodio que escuchaste recién y si te gusta mi contenido en general, a mí me ayudas un montón dejando una recomendación o dándole seguir al programa. O las dos, si quieres. Así que si tenés ganas, te invito a que hagas esas dos pequeñas, grandes acciones porque a mí me ayudan de verdad muchísimo a llegar a más personas con mi mensaje y con este programa. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.